Tengo el gusto de saludar a Ángel María Salvador Ferrer. Él es coordinador de prevención de la tortura en Documenta y hoy vamos a platicar acerca de este interesante tema. Ángel María, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, Luis, bien hallado. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, pues hablar de la tortura pareciera un tema alejado para muchos y muy cercano para otros. ¿Cómo estamos en este panorama? ¿Qué es la tortura y cómo la podemos identificar en México? ¿Estamos igual, peor o mejor en este tema? Bueno, en primer lugar, tal vez vale la pena aclarar muy brevemente en términos legales qué es la tortura, ¿verdad? Porque cuando hablamos de tortura, a veces lo utilizamos de forma coloquial, de esto es una tortura, ¿no? El trayecto para entrar a la ciudad en viernes es una tortura. Y son formas correctas, pero hay una mucho más estricta y técnica que es la legal. Y creo que es la que más nos interesa para trabajar aquí. Legalmente, el delito de tortura es una conducta que implica cuatro elementos principalmente. Que exista un dolor o un sufrimiento de notable magnitud, que este dolor o sufrimiento sea infligido de manera intencional por alguien, que sea producido con una finalidad, es decir, que persiga algo, y además que participe en este dolor o sufrimiento directa o indirectamente una figura de autoridad, es decir, un funcionario público. Que lo produzca directamente, es decir, que agreda físicamente de una manera extrema o muy exagerada a alguien, o que anime, incite, incentive, amenace a que otra persona haga esto. Pero la figura de autoridad es importantísima. Tomando en cuenta esta definición legal, podemos decir que la tortura en el país sigue existiendo, desgraciadamente, que es un delito vigente y que desgraciadamente goza de un índice muy elevado de impunidad. Entonces, digamos que no existe o no tenemos grandes indicadores ni referencias que nos permitan ser muy optimistas al respecto. Tenemos cifras elevadas y baja, muy baja tasa de sanción y de reparación a las víctimas, desgraciadamente. Y cifras que estamos hablando son las que de personas que denuncian, ¿no? O sea, porque habrá mucha gente que no denuncia que es víctima de tortura y son prácticamente pues datos que se van a la cifra negra y de esos que se denuncian, muy pocos son sancionados. Efectivamente, digamos que como es un delito de autoridad, digamos que en la pugna por la justicia hay un desequilibrio de inicio. No es lo mismo que dos particulares breguen por un asunto en concreto, donde la igualdad de armas de algún modo es mayor. Cuando hablamos de que hay una autoridad que es quien generalmente tiene las escenas controladas, las escenas delictivas, ¿verdad? Los delitos de tortura se suelen producir en espacios controlados por una autoridad, digamos que tiene una posición muy dominante. ¿Y esto a qué lleva? A que las víctimas muchas veces carezcan de incentivos para poder denunciar, sean amenazadas, tengan miedo, desconozcan los procesos o tengan que acudir a pedir justicia a las autoridades que muchas veces son las mismas que han producido el delito. Entonces, digamos que aquí hay una serie de barreras que nos llevan a, como usted dice, Luis, a una cifra negra muy alta. Aún con eso, sabiendo que existe una cifra que es, pues como es negra, es casi indimensionable, hablamos de miles de casos utilizando ciertos indicadores, porque lo que sí, por lo menos hasta el momento, podemos saber es cuántas investigaciones inician las fiscalías, podemos saber cuántas quejas reciben los organismos de derechos humanos. Entonces, bueno, nos movemos en cifras elevadas, hablamos de miles al año, pero en la mayor parte de los casos sospechamos que no existe ni siquiera una denuncia. Vamos atrasados en las cifras, ¿no? Es decir, podemos darnos cuenta,
cuántas investigaciones hubo en 2023, pero todavía no tenemos las cifras de 2024 completas. Bueno, aquí hay desafíos grandes. Uno, porque México es un país complejo políticamente y poder tener información actualizada de todas las instituciones que registran estos datos es complicado. Y claro, para saber cifras de 2024 hay que esperar a llegar a 2025 porque el año cierra el 31 de diciembre de 2024. Entonces, hasta 2025 no se puede saber el cómputo total. Pero es probable que estos cálculos se vuelvan más complejos. Digamos, el recabar esta información, dado que hasta ahora lo que hacíamos, por ejemplo, en el Observatorio contra la Tortura, que es un espacio donde se pueden consultar muchos datos respecto a la tortura, datos de actualidad. Todo esto lo podíamos recabar esta información a través de una institución que depende, bueno, que es el INAI. Ahora el panorama probablemente se vuelva más complejo y un temor que existe es que exista mayor opacidad o mayor inaccesibilidad a los datos. Ángel María, ¿cuáles son las principales prácticas de tortura en México? ¿Qué es lo que tenemos ahí detectado como primero, segundo, tercer motivo de que las personas sean vejadas en sus derechos fundamentales, sean Bueno, vulneradas? sí, no es que haya un ranking como tal, ¿verdad? Porque las conductas son complejas, dependiendo de en qué lugar del país estemos, podemos ver técnicas y dinámicas de dominación por parte de las autoridades que son diversas. Ujú. Entonces, ni siquiera coinciden siempre las mismas autoridades, ni con las mismas técnicas, ni hacia las mismas poblaciones. Aunque lo que sí es una constante, deje que le diga Luis, es delitos que afectan sobre todo a personas que tienen mayores dificultades para poder reivindicar sus derechos. Hablamos de personas que están en exclusión social, económica, personas que desconocen el derecho, personas que en muchos casos pertenecen a grupos pues con mayores dificultades. Entonces, esto es prácticamente una constante. ¿Qué ocurre o qué, digamos, ciertos patrones se ven de incidencia? Bueno, uno muy claro es la comisión de tortura como técnica de investigación criminal frente a una inseguridad palpable en el país, a veces incapacidad, a veces decisiones políticas, a veces desatinos, se decide combatir con lo que se denomina mano dura la delincuencia, pero a veces esta mano dura lo que implica también es realizar fraudes de ley. Y esto significa, en muchas ocasiones, fabricar o forzar confesiones e inculpaciones de delitos. Entonces, en esos primeros momentos de las detenciones se ve como tácticas muy recurrentes la impartición de tortura, como una manera de intentar obtener información o confesiones, muchas veces, la mayoría, falsas y sesgadas. Policías, militares, custodios. ¿Cuáles son las principales autoridades que participan en estos hechos de tortura? Y también, Ángel María, ¿qué ha pasado a raíz de que pues se ha ido militarizando el país y que ahora pues estamos mandando más elementos a la frontera, ¿no? Y que pues no nada más van a actuar contra delincuentes, sino también contra migrantes. Bueno, las autoridades involucradas también, tengo que hacer esta acotación, las sabemos según los delitos que se están investigando. E insisto, tenemos muchos otros que no, porque usted dice, Luis, militares, custodios, policía, efectivamente, todos esos son agentes del Estado que pueden torturar, pero pocas veces pensamos, por ejemplo, y digo ejemplos, trabajadores o trabajadoras sociales, médicos, enfermeros, jueces, personas que también son autoridad, que también pueden tener bajo su custodia a personas en otros ámbitos y que en muchas ocasiones también ejercen una violencia desmedida. Pero como son delitos hacia los que, o contextos hacia los que volteamos menos, se denuncian menos y por lo tanto se invisibilizan mucho más estas prácticas. Entonces, si nos centramos sobre todo en autoridades que están dentro del sistema de justicia o de seguridad, los señalamientos principales se dirigen a las fiscalías.
No siempre, no en todos los estados y no es la misma incidencia, pero prácticamente la mitad de las denuncias que se producen por tortura señalan agentes del Ministerio Público, policías de investigación o personas adscritas a las fiscalías o procuradurías. Y esto es preocupante, siempre es preocupante, pero aquí entra el factor que le mencionaba al inicio. Si quienes más torturan son quienes inician las investigaciones y quienes tienen que llevar los casos ante los jueces, vemos claramente una incompatibilidad con el acceso a la justicia. Una víctima rara vez acudirá a denunciar la tortura a quien lo ha torturado. Por otra parte, una noticia importante que surgió gracias a la acción de Documenta, pues es que por fin, después de 3 años o casi 3 años de litigio, impulsado no nada más por Documenta, sino por diversas organizaciones de la sociedad civil, en una sentencia de amparo en revisión, pues se ordena a la Fiscalía General de la República la expedición de este, pues tan ansiado desde hace tiempo, Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cómo fue esta lucha? Platíquenos de la importancia de que ya se tenga este programa al alcance de la gente. Bueno, el programa todavía no se tiene. Existe una obligación Uh de -huh. expedirlo, que en verdad esta obligación existe en la ley y es una obligación que debió haberse cumplido en diciembre de 2017, pero no se aprobó el programa. Entonces, digamos que en términos de obligaciones legales no cambia nada esta sentencia. Esta sentencia reafirma lo que taxativamente y muy claramente dice la ley, que es la Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República, debe coordinar la expedición, debe coordinar la preparación del programa para que se expida. Y es la autoridad responsable de que este programa se publique. Y es una figura fundamental para la lucha contra la tortura, Luis, porque su ausencia es uno de los motivos que vitalizan la práctica de la tortura. Es muy evidente que la falta de políticas coordinadas entre las distintas autoridades, entre las distintas instituciones de justicia, en delitos que son complejos, transestatales en muchas ocasiones, que vinculan a distintas autoridades, que no existan programas realmente con objetivos, con líneas, con intervenciones, con un seguimiento y que se les exija a las autoridades que cumplan, nos lleva realmente a un marco pues muy proclive y realmente fértil para la producción de este delito. Entonces, lo que ocurrió es que tras varios años de pugna legal, un tribunal efectivamente sentenció y dijo que la Fiscalía tenía 10 días a contar desde finales del mes pasado para publicar este programa. Ahora bien, un programa de esta magnitud es muy complejo. Se requiere realmente, es un programa de política pública nacional. Por lo tanto, estamos expectantes de qué programa se va a publicar y desde luego desde organizaciones, instituciones académicas, instituciones independientes e internacionales, contamos, confiamos, esperamos que se retome un trabajo que hicimos colaborativamente durante el año 2019. Entonces esperemos que el programa que se publique sea una actualización de aquello. Esperemos que así sea. Seguramente Fiscalía va a solicitar la prórroga, ¿no? De tiempo para dar cumplimiento a esta ejecutoria, ¿no? Es probable, ¿no? Debido a la complejidad de tener el programa y pues publicarlo. Sí, desde luego. De hecho, ya es algo que se ha solicitado, una aclaración de la sentencia, eh, para, supongo, tener clara cuál es la obligación en específico, aunque deje que le diga a Luis que la sentencia y el requerimiento es muy claro, es Fiscalía publique este programa. Viene muy claro en la ley, pero bueno, supongo que es una manera también de poder tener un tiempo para responder a este requerimiento. Por último, Ángel María, ¿cómo podemos denunciar la tortura? Como decía muchas veces, el agresor pertenece a la misma institución a la que vamos a denunciar. ¿Cómo podemos hacer evidente esto que nos ocurrió y que tenemos miedo? Porque
generalmente la tortura infiere esta situación, ¿no? De que la gente tenga temor de denunciar a sus agresores. Una pregunta compleja y que tiene también una responsabilidad porque cada persona tiene sus circunstancias y no hay que orillar ni mandatar a nadie que haga nada. Al final, si a uno se le vulneran sus derechos, tiene que ser dueño o dueña de sus decisiones respecto a lo que le ha ocurrido. Pero creo que hay una dimensión importantísima que es desde donde nuestras tribunas podemos aportar, que es el generarle las condiciones de confianza y seguridad para que alguien que tome la decisión de denunciar pueda hacerlo. Entonces hay cosas fundamentales como es el no desacreditar a las víctimas, el no minimizar sus dolores y sufrimientos, porque son muy subjetivos y cada persona vive un episodio de violencia de forma distinta y hay personas que tienen heridas muy profundas y el tener el rechazo, el descrédito de su comunidad, de sus personas cercanas, de una manera tremenda, desanima a las personas a denunciar. Entonces yo creo que como sociedad no tenemos que orillar, no tenemos que desacreditar, no tenemos que ignorar a las personas, hay que escucharlas y desde luego oponernos, estar muy enfrente de quienes utilizan la ley para realizar fraudes y que cuando las personas son amenazadas por figuras de autoridad, cuando son violentadas por figuras de autoridad, como sociedad tenemos que reaccionar porque al final son nuestros representantes y son en realidad una extensión de cómo somos como seres políticos. Entonces, realmente hay que tomar partido frente a la tortura y, bajo mi punto de vista, se tiene que marcar una línea más avanzada del rechazo total a la tortura. Yo creo que ese es un paso fundamental para que cada vez torturar tenga un coste más elevado. Mientras se torture y socialmente no exista un rechazo, la tortura seguirá siendo un delito bastante redituable. Maestro Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del programa de prevención de tortura de Documenta, muy agradecidos por esta entrevista, por esta orientación y aquí estamos abiertos para cualquier comunicación de este organismo. Muchas gracias, que tengan buen día.